Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes o jueves en la noche ya del portal del Villegas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, con acudir a los servicios informativos y analíticos hasta donde puedo del Villegas. Y permítanme recordarle antes de empezar que este programa lo auspicia hasta los viernes, de lunes a viernes, Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente a su disposición para vender o arrendar lo que usted quiere arrendar o vender. Remodeling para remodelar su cuerpo, eliminar la celulitis, las estrías, la guatita colgante y todo eso con un método traído de Corea del Sur, diseñado para eso específicamente. Se imparte en 3 locales: Concón, Vitacura y Los Ángeles en el sur de Chile. Y tenemos Remodeling, una empresa de remodelación con puros profesionales para temas de pisos, parquet, pintura, muebles de cocina, reparaciones o remodelaciones mayores o menores, según el caso, con arquitectos. Puros profesionales para entregar un trabajo profesional. Bueno, voy a empezar el programa con una cuestión internacional que es absolutamente seria, grave, y que desde luego, si llega a ocurrir lo que se prevé que puede ocurrir, va a afectar al planeta, a la historia humana, en cierto sentido, en muchos sentidos. Y es que, según las agencias de inteligencia, no solo israelitas, sino que norteamericanas y europeas, que tienen información gracias a satélites, inteligencia humana, o sea, espías en terreno, interpretación de señales y información que se ha acumulado a lo largo de mucho tiempo, no solo ahora, Irán está a alrededor de 10 días de tener uranio enriquecido al 90%, que es lo que se necesita para un ingenio nuclear, para una bomba atómica. Como les he dicho acá, en algunos programas, sería ingenuo pensar que los iraníes estuvieron esperando tener el uranio enriquecido para recién empezar a pensar en el diseño del detonante. Eso lo han hecho en paralelo hace años. Este es un tema muy complicado, más complicado que el enriquecimiento, que es una cuestión industrial en última instancia, de ir concentrando el uranio puro mediante centrifugadora. El tema de la detonación requiere bastante más cálculo de ingeniería, la geometría que se llama del uranio, porque se le da una forma, puede ser un esferoide, es complejo la manera como detonar eso para que esto se comprima de cierta manera y se produzca entonces la densidad suficiente para una reacción en cadena. Todo eso es complicado, pero evidentemente todo eso se ha estado desarrollando en Irán desde hace largo rato. No iban a estar esperando. En otras palabras, podremos imaginar de que una vez que tengan el uranio enriquecido, es cuestión que lo metan adentro de lo que ya tienen listo, por así decirlo. Y el día que Irán pueda decir, tenemos una bomba nuclear, o de hecho tenemos varias, y la prueba de ello es que vamos a usar una de ellas, la vamos a hacer explotar subterráneamente en nuestro territorio, ustedes van a poder detectar que tenemos ingenios nucleares, la historia de no solo de Medio Oriente, sino que yo diría, la historia geopolítica mundial cambia de arriba a abajo. No va a ser banal que un país manejado por una élite religiosa fanática de una religión medieval tenga armas nucleares. Digamos las cosas por su nombre. Y cuando digo una religión medieval, estoy pensando, por ejemplo, en una noticia que apareció hoy día, que estoy grabando jueves, en el sentido que en una región de Indonesia donde opera la Sharia, la ley islámica, Indonesia dejó que esa región pudiera gobernarse con esa ley para evitar males mayores, una revuelta, una guerra interna. En ese país acaban de castigar a a 2 personas que se dieron un beso en TikTok con 20 latigazos. Ese es el mundo que el día de mañana puede tener bombas nucleares. Bueno, Pakistán es un país musulmán y tiene bombas nucleares, pero no está gobernado por una élite fanática como Irán. Entonces, por lo menos la situación del Medio Oriente cambiaría inmediatamente. Israel dejaría de ser lo que es ahora, el país militarmente más fuerte
de lejos y científicamente. Porque si el vecino dispone de un arma capaz de aniquilar un país con una sola, por lo pequeño que es Israel, entonces la conducta de Israel, la situación de Israel sería muy distinta. La situación del mundo sería muy distinta. Y ya lo estamos viendo por el solo hecho que varios otros países, no solo Rusia y Estados Unidos, tengan armas nucleares. Corea del Norte tiene armas nucleares. Y a pesar de todo lo que significa Corea del Norte, sus amenazas permanentes, el modo de vida con que han sometido el Partido Comunista Coreano a la población coreana, a pesar de eso, nadie puede hacer nada para cambiar esa situación porque resulta que Corea del Norte tiene entre 30 y 50 bombas atómicas. Cambia todo. Ya no se puede operar como en el pasado sobre la base de la ventaja inmensa que un gran imperio o estado tiene sobre los demás, porque hasta el más pequeño puede hacer un daño intolerable. Eso cambia completamente las relaciones políticas y geopolíticas. Así es que algunos dirán, esto es una fake news, Irán no está a 10 días de tener uranio enriquecido a 90%, pero sí está a varios días, porque sí sabemos, sí es sabido que tenía uranio enriquecido hasta el 60%, y cuando se tiene uranio enriquecido hasta el 60%, efectivamente es cuestión de días tenerlo enriquecido al 90% por lo menos. Es mucho más rápido. Para llegar al 60% se toman años. Para llegar al 90% desde el 60% se toman días. Así que cuando se dice esto, es cierto. Ahora, esto no quiere decir que estos 10 días son estos 10 días que van desde hoy o ayer hasta que se cumplan 10 días. Se quiere decir de que en 10 días, cualquiera que sea el momento en que empiecen esos 10 días, se puede tener el uranio enriquecido. Pero es de temer y es de esperarse que esos 10 días están empezando o están por empezar, dadas las circunstancias en que se vive en Irán, dada su relación con Estados Unidos y con Israel. No es posible pensar, no es lógico pensar que ese intervalo, que ese lapso de 10 días va a empezar en 5 años más. No, ya está empezando o está por empezar, porque desde luego ese uranio enriquecido hasta el 60% está en manos de Irán. No ha sido entregado, no va a ser entregado. Ese ha sido uno de los grandes topes que han impedido avanzar siquiera un palmo en las negociaciones tan extrañas que se mantienen, negociaciones en medio de bombardeos mutuos. Tengámoslo en cuenta porque en una de esas, en el transcurso de este año, podríamos ver novedades realmente colosales en materia de distribución del poder a nivel mundial. Y ahora vengámonos a Chile, donde se produjo una reunión, una llamada mesa política, entre personeros del gobierno, del oficialismo, si es que haya un oficialismo, no hay un oficialismo en realidad propiamente tal, y gente de la oposición, para ver de marcar posiciones respecto al proyecto de ley de la reconstrucción, que es la columna vertebral del gobierno de Kast. Según el subsecretario de Hacienda, se llama Juan Pablo Rodríguez, él, por lo menos, dijo lo que suele decirse siempre en estas situaciones cuando se quiere ser diplomático. Ustedes se habrán dado cuenta que a nivel mundial, cada vez que hay una reunión entre mandatarios o entre enviados, se dice al final que la reunión fue muy constructiva. Siempre es muy constructiva, aunque no hayan construido absolutamente nada. Acá el señor Juan Pablo Rodríguez dijo que percibió una disposición para alcanzar acuerdos. Ahora uno se pregunta, ¿qué es una disposición para alcanzar acuerdo? Una disposición para alcanzar acuerdo no dice nada, depende de qué acuerdos se pretenden con esa disposición a alcanzar, pues. Si resulta que las metas son absolutamente opuestas unas de otras, esa disposición se traduciría como la disposición a presentar una vez más mi punto de vista y esperar que el otro me la compre. Y yo creo que esa es la situación. Dijo que había detectado una apertura a discutir estas cosas.
pero que en todo caso, desde el punto de vista del gobierno, la apertura a discutir, siempre y cuando los puntos a discutir no desnaturalicen la esencia del proyecto de ley de reconstrucción. Bueno, eso significa que el gobierno está firme con su postura. Se dio algunos ejemplos que en vez de tal cosa que sea, qué sé yo, la certeza tributaria, la invariabilidad tributaria, en vez de 25 años a lo mejor podrían ser 20. Pero el concepto de invariabilidad tributaria como elemento fundamental para mayor inversión se mantiene. Y desde el punto de vista de la oposición, podríamos decir más o menos lo mismo, que pueden estar dispuestos a cambiar un punto y coma, pero no el fondo, porque para ellos el proyecto sigue siendo, como dijo alguien del Frente Amplio, de los genios del Frente Amplio, que lo consideraban malo. O sea, antes de sentarse en la mesa ya lo están considerando malo. Entonces, uno se pregunta de nuevo, ¿cuáles son estas disposiciones que percibió el subsecretario Juan Pablo Rodríguez? El gobierno sostiene, y yo creo que con razón, que para que la economía empiece a crecer y por lo tanto empiece a haber empleo que necesita la gente que no es rica, los ricos no necesitan empleo, son los no ricos los que necesitamos empleos, actividades que funcionen, se requiere ser tributariamente competitivos, esto es a nivel mundial, y se requiere que haya una certeza, que no nos van a cambiar el método de tributación en un año o en dos, de ahí viene esto de la invariabilidad, especialmente con las grandes inversiones. Usted no va a invertir 50.000 millones de dólares si al otro día le van a cambiar la tributación. Y también el otro eje, dice el gobierno, es combatir la permisología. Combatir la permisología no significa, como lo quiere plantear la izquierda, como ya lo han dicho, que esto es un ataque contra el medio ambiente. No. Combatir la permisología no es combatir contra el medio ambiente, es combatir contra la burocracia que se desarrolló como un tumor maligno alrededor del tema del medio ambiente. Piensen ustedes solamente, como ejemplo de esto, en la cantidad de organismos que tienen arte y parte en esta cuestión. No es solo el Ministerio del Medio Ambiente. Es una maraña burocrática que ha paralizado, y ahí están los hechos, están a la vista, han paralizado por años muchos proyectos. Afortunadamente eso está cambiando, con o sin ley está cambiando. Y les puedo decir al tiro, para que se los voy a decir después, que se han aprobado últimamente 86 proyectos que estaban parados o semiparados desde el punto de vista ambiental, han tenido la aprobación ambiental, me refiero. 86 proyectos que suman un total de inversión de 16.000 millones de dólares. ¿Cuántas pegas hay ahí? Muchísimas, pues. Una vez que empiece a funcionar la inversión. Esto no es instantáneo. Bueno, pero la cuestión es que yo no creo que haya en la oposición voluntad de aceptar eso. Para ellos, en función de su ideología, de su sentimiento, de sus posturas de siempre, de todo, para ellos esta reforma, esta ley de invariabilidad tributaria y de bajar los tributos a las inversiones es favorecer a los ricos. Lo ven así, favorecer a los ricos. Y se quedan ahí y no se van a mover de ahí. Y el tema de la permisología es ir contra el medio ambiente. No se van a mover de ahí. ¿Por qué no se van a mover de ahí? En parte porque, y es cuestión de escucharlos o de leerlos cuando llegan, porque algunos saben escribir, están aprisionados en una jaula de axiomas, de clichés, de principios a priorísticos. Están encerrados ahí y de ahí no van a salir. Piensen ustedes que algunas de estas personas, no sé si todos, pero un número importante, especialmente la generación más joven del Frente Amplio, tienen una visión en virtud de la cual el crecimiento económico no es bueno, no es algo que haya que buscar como busca este gobierno, sino que el crecimiento económico tiene que terminar, porque ellos piensan el crecimiento es incompatible con la subsistencia del planeta.
es incompatible con la construcción de un nuevo tipo humano que no esté preocupado del consumo. Es incompatible, en otras palabras, con principios, no sé si llamarlos filosóficos, en virtud de los cuales para ellos esto del crecimiento, de que hay que fomentar el crecimiento, es un dogma inviable, un dogma destructivo en todos los sentidos. No lo van a decir nunca abiertamente esas personas porque saben que se produciría una reacción negativa en el público en general que tiene simplemente la filosofía de que quieren estar viviendo mejor el próximo año. Pero es lo que piensan. Otros no tienen, no comparten necesariamente esa visión radical, filosófica llamémosla, pero para ellos el crecimiento es un tema, por último, viable. Incluso en el Frente Amplio están hablando de que ahora descubrieron el crecimiento, pero no está en primer lugar. Para ellos no es lo primero. Para ellos lo primero son los cambios estructurales en la política y en la cultura. Para ellos lo primero es cambiar la naturaleza del ser humano, de cómo nos comportamos unos con otros. Cómo se ve refractada esa visión en temas particulares como el tema de las sexualidades, etc. Ahí se refracta esa visión de que ellos ven una humanidad distinta, un hombre nuevo, como lo llamaban los cubanos en los años 60. Ahora hablan del reset, que es una palabra que está más en sintonía con los tiempos informáticos en que vivimos. Y todo esto se va a traducir en que esta mesa ¿cómo la llamaron? Esta mesa política, no creo que llegue a ninguna parte sustantiva. Hay otra cosa que hay que considerar. La oposición está participando en esta mesa y llegaron a la mesa por una razón de imagen. Para que la gente no diga, pensaron ellos, que nosotros somos obstruccionistas a priori, que somos la piedra en el camino, que somos un obstáculo al crecimiento, que somos un obstáculo a las pegas que la gente quiere obtener y que ahora no obtiene. Entonces vayamos a la reunión y agradezcamos que nos invitaron y digamos todas las cortesías del caso, pero cuando llegue el momento del que hubo de discutir, vamos a seguir en nuestros puntos de vista. Así que yo no espero gran cosa de esta mesa política. Como he dicho muchas veces con respecto a otros temas, espero estar completamente equivocado. Pero me parece difícil estar completamente equivocado. Tal vez estaré parcialmente equivocado y en algunos puntos va a llegarse a acuerdo. Es probable. Pero lamentablemente, estimado amigo, yo creo por lo menos que cuando se viven situaciones críticas se requieren remedios mayores. A grandes males, grandes remedios, dice la frase con toda razón. No es el momento de las aspirinas, es el momento del bisturí, es el momento de la radioterapia. Entonces, cualquier cosa que atenúe, que diluya el proyecto del gobierno, va en la dirección incorrecta. Va a dificultar lo que el país necesita con urgencia, especialmente considerando además el panorama internacional, señores. El panorama internacional no es promisorio. Yo creo, se los digo temblando casi, que la humanidad, que nuestro planeta se encamina a paso seguro y cada vez más rápido a una guerra nuclear. ¿Cómo va a partir? Si por un accidente, si por algún grupo terrorista que hizo estallar un artefacto nuclear en alguna ciudad del mundo capitalista, si va a partir con Corea del Norte, si va a partir con Irán o va a partir con Israel en un momento de desesperación, si va a partir porque los rusos se sienten acorralados desde el punto de vista militar con armas convencionales con los ucranianos, se sienten que están perdiendo la guerra, que están perdiendo millones de vidas y que no logran avanzar y que les están demoliendo la industria petrolera. La tentación, que ustedes pueden verla palabreada abiertamente en programas de televisión rusa, de usar bombas nucleares, es grande y ha crecido. Entonces, si las probabilidades de guerra nuclear eran X en algún momento, hace 10 años, hace 5 años, ahora es el triple. Y no lo digo yo simplemente por un arrebato de pesimismo, lo dice gente que está mucho más al día y al tanto de estas situaciones. Así es que un país que no sea capaz de desarrollar sus propias potencialidades económicas, una cierta fortaleza interna, un cierto grado de
qué sé yo, de eficacia en el manejo económico, político y social, un país así va a ser arrastrado en el vendaval. De manera tal que no se puede, en este momento crítico de la historia de nuestro país y del mundo, vivir con medidas a medias, vivir con transacas, con acuerditos. Hay que hay que hacer lo que hace un cirujano cuando ve una pierna gangrenada, hay que amputar, hay que tomar grandes medidas. Cualquier cosa que atenúe el proyecto del gobierno es malo. Y si se bloquea del todo, de gran parte de él, peor todavía. Ocurrirá el milagro de que las personas de este bloque opositor, al menos parte de ese bloque opositor, digamos, se den cuenta de esto, que para mí no es un tema ideológico del punto de vista mío, del punto de vista de la oposición, del oficialismo o de los fachos, como dicen. Yo creo que está en la naturaleza las cosas que nos rodean y que estamos todos viendo. Bueno, espero que haya un chispazo de comprensión de lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo. Que mi impresión es que muchos miembros de las clases políticas, incluyendo derecha y izquierda, no lo ven. Están tan cegados en su pequeño mundo de pasillos, de mesas de diálogo o de lo que sea. Están encerrados en su Congreso, en sus edificios institucionales, en sus discursos, en sus axiomas, en sus principios, en sus agendas. Están tan metidos en eso que no ven. Y cuando lo ven, lo minimizan. No lo toman en cuenta. De hecho, yo creo que hay sectores políticos completos, la izquierda básicamente, que no ha tomado en cuenta nada de lo que ocurrió en el mundo desde 1990 hasta ahora. Desde que se cayó el muro de Berlín hasta ahora no han tomado en cuenta realmente lo que está pasando. ¿Para qué hablar de cosas que están pasando ahora? Como por ejemplo el desarrollo de la inteligencia artificial, que está cambiando y va a cambiar 100% la estructura económica y laboral de los países. Y por lo tanto los discursos de la izquierda sobre la protección de los trabajadores ya no tienen sentido, son como que estuvieran cantando los salmos de David, una cosa que ya no tiene nada que ver con la realidad del momento. Y ustedes ven que cuando el gobierno está pensando, por ejemplo, entre otros proyectos, en flexibilizar las relaciones laborales, creando esto del trabajo por hora, inmediatamente ellos activan, en la izquierda, los viejos principios de que aquí se está atacando las conquistas de los trabajadores. Les sale automáticamente esa frase. No asumen cómo ha cambiado la realidad. Viven, como ocurre con toda secta religiosa, política, encerrados en su burbuja. Como esa secta que se fundió a las orillas del Mar Muerto y escribieron los famosos esos documentos, esos papiros del Mar Muerto. Ahí encerrado en su creencia, esperando el segundo advenimiento o alguna cosa, sin tener idea de lo que estaba pasando a su alrededor. Por eso, vuelvo al principio, no tengo mucha fe en esta mesa política. Lo único que va a servir es para que la izquierda no aparezca tan brutalmente, tan desnudamente como opositora a todo, como piedra en el camino, y va a servir al gobierno quizás para aparecer como que no son tan fascistas y ultraderechistas como los pintan. Va a aparecer para generar imágenes de un tipo o de otro, pero no sé si va a servir para generar resultados. Bueno, permítanme, antes de continuar con estos temas, recordarles, amigos, Fastmark, una empresa de transporte de carga desde Estados Unidos a Chile, una empresa chilena, que está disponible para atender no solo a empresas con grandes cargas, sino que a particulares con pequeñas cargas. Lo que usted haya comprado en Estados Unidos, desde un lapicero, un reloj, una bicicleta, lo que sea, un artículo individual menor, se lo van a traer con la misma eficacia, con la misma diligencia, con la misma premura con que atienden a las grandes empresas. Fastmark.cl. Continúo con el famoso polvito que tengo por aquí, Oxibiota, ya lo conocéis, se echan un poco de agua en un recipiente con 1 litro más o menos, se forma, perdonen, es la alergia, se forma una colonia de bacterias aeróbicas y
en media hora más o menos. Con eso usted combate de raíz los problemas de los malos olores, amigos. Esto elimina la raíz del mal olor, que es la descomposición orgánica que produce los gases que llamamos malos olores. Metano, dióxido de sulfuro, etcétera, que venían de la descomposición de materia orgánica. Se está usando en restaurantes, se está usando en casinos, se está usando en muchas casas, obviamente incluyendo la mía. Es un producto excepcional que ustedes pueden obtener en el sitio de Oxibiota. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas si quiere en lingote, unos lingotes chiquititos ahora. Aquí hay una onza de plata. Y con esa onza de plata, aquí está, en esta bolsita de plástico, más el cuarto de onza de oro, que está en otra bolsita dentro de esta cajita, que tiene otra bolsita, que tiene otra bolsita, ustedes van a tener no solo una póliza de seguro, porque nunca los metales preciosos pierden su valor, sino que una inversión, porque de hecho los valores de la plata y del oro han subido, pero a la estratosfera. Piensen que la plata subió un 100% el año pasado de valor y el oro un 65%. Y termino con flamencas.cl, una empresa, digámoslo así, un sitio más bien dicho, donde usted puede ubicar a artistas del flamenco disponibles para organizarle una función privada de su familia, ya sea en su casa o en algún local que hayan arrendado, esas reuniones familiares para celebrar cumpleaños, boda, lo que sea. Están disponibles y es realmente maravilloso. Han estado muchos cumpleaños y han salido muy bien, muy bonitos. También están disponibles para eventos corporativos, empresas que sacan a su personal a pasear y bueno, en vez del famoso karaoke que es horrible, salen una señora a cantar desafinado, tenga un espectáculo hermoso. También están en restaurantes, como han estado muchas veces, y están 2 veces al mes más o menos en Casa del Jamón, pero también pueden estar en otros lados. Póngase en contacto con ellos en la dirección y en el teléfono que aparecen ahí. Bien. El Consejo Fiscal Autónomo nos ha dado malas noticias que se acumulan a las que ya existen, en el sentido de anunciar que la situación económica es tan mala que evidentemente e inevitablemente va a repercutir en los ingresos fiscales, los ingresos de la nación. Y eso significa que programas que estaban por iniciarse no se van a poder iniciar, programas que se estaban iniciando van a quedar a medio camino, que se van a tener que hacer recortes, y todo esto además acompañado de un crecimiento muy pequeño. Se calcula con suerte un 1.5 al año, este año, y eso significa que la cesantía continúa y quizás y probablemente aumenta. No hay pegas, no hay trabajo, empresas que cierran, negocios que tienen menos clientes y que sobreviven a duras penas. Amigos míos, ya saben, las causas de esto son nacionales e internacionales. Este gobierno no es culpable de estas cosas, aunque hubiera querido, porque no ha tenido tiempo para meter las patas, hasta tratando de mejorar las cosas. Pero vienen tiempos muy duros. Lo anunció el propio Kast, y lo he dicho yo, y lo dice todo el mundo, y lo está viviendo todo el mundo. Vienen tiempos duros y tenemos que apretarnos el cinturón. No podía ser de otra forma. No existen los milagros en economía. No podía ser que después de todo lo que hemos visto, y voy a darles más ejemplos, este país pudiera recuperarse así de un día para otro. Así que lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es lamentablemente la verdad, nada más que la verdad y la pura verdad. Piensen lo siguiente a propósito del despelote que inquirió la economía. El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal detectó lo siguiente: más de 1,4 billones de transferencias a fundaciones no se han dignado a dar cuenta de en qué se gastó esa plata. Entre el 2022 y el 2025, las transferencias a fundaciones sumaron, afírmese, 5,4 billones, no dije millones, dije billones de pesos.
177 fundaciones recibieron 11.000 millones y el 60% de esas fundaciones, o sea, más de la mitad, o sea, unas 90, más de 90, no entregaron, no, bueno, el 60%, no rindieron cuenta de qué hicieron con la plata. Por algo será, ¿no? Uno no rinde cuenta cuando no puede rendirlas, no porque no sepa hacer sumas y restas, sino porque se mete la plata al bolsillo, o no hace rendiciones. ¿Qué les parece a ustedes? Y ustedes recordarán, si es que se acuerdan, de las fundaciones. Es cuestión de ver los nombres que se dieron a sí mismos a fundaciones. Acuérdense que hubo una fundación financiada amorosamente por el señor Orrego, que por supuesto salió inocente de todo, que era para impedir los suicidios. Pregúntense ustedes, por favor, cómo se puede impedir un suicidio. Yo no he conocido de ningún suicidio, ningún suicida que realmente se suicidó, que anunciara en el diario que se iba a suicidar, para que alguien se diera cuenta, no solo los familiares que lo notaban con depresión, pero tampoco a veces los familiares se dan cuenta que alguien está por suicidarse. ¿Cómo se daba cuenta esta fundación que había tales y cuales personas que se iban a suicidar? No te suicides, quédate con nosotros, se llamaba algo así, quédate con nosotros. Miles de millones de pesos. Fundaciones con unos nombres también esotéricos, que iban a recibir dinero para repintar las paredes de, no me acuerdo, creo que en La Serena. 10 veces más de lo que se necesitaría para comprar los tarros de pintura y contratar los servicios de los pintores. ¿A dónde fue a dar esa plata? Y vayan viendo los nombres y se dan cuenta que son claramente instituciones que tenían como objeto, primero, poner plata en el bolsillo de los camaradas. Segundo, adoctrinar. La mayoría de estas fundaciones tenían fines doctrinales. Reuniones de enseñanza, de educación, que ya sabemos la educación que hay en la izquierda. Ya sabemos la educación que le dan en algunos colegios incluso emblemáticos, el Ministerio de Educación, a los niños, con espectáculos de travesti. Ya sabemos en qué consistían esas fundaciones. ¿Qué es lo que fundaron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que promovieron? ¿Qué es lo que mejoraron? ¿Qué es lo que aportaron? Aportaron a los bolsillos de los señores de las fundaciones nomás, pues. Y ahí están las cifras, estimados amigos. Uno de los acápites del gobierno anterior. Les nombro otro ahora que también se descubrió. La cantidad de servicios públicos, que en ese entonces estaban en manos de los camaradas revolucionarios, que realizaron compras directas de lo que necesitaban. ¿Compras directas a quién? No, hacerse a las empresas capitalistas, imperialistas o fascistas, a las empresas de los amigos, a las empresas de los camaradas. No anoté la lista. Usted la puede buscar en el diario, la puede buscar en alguna en alguna de las fuentes periodísticas digitales. La cantidad de servicios públicos que hacían contratos directos, argumentando siempre lo mismo, que era un tema de urgencia. Claro, la urgencia de meter la plata rápido antes que se les terminara el gobierno en el bolsillo de los camaradas, por supuesto. Ahí estaba la urgencia. En eso fueron muy urgidos. Así es que ahí tienen ustedes un capítulo de entre tantos capítulos de cómo desfondaron las finanzas de este país para dejar al actual en pelota, literalmente. Cosa que fracase y ellos puedan volver a seguir en su trabajo de demolición porque lo dejaron a media. Quieren terminar de demoler el sistema neoliberal, satánico, horrible, fascista, ultraderechista, para instaurar la basura que instauran siempre los regímenes socialistas. La represión, la asfixia, eso que llaman ahora el lenguaje políticamente correcto, la ruina económica. Bueno, vayan a Haití, vayan a Venezuela, vayan a Cuba, vayan a esos países a echar una mirada. Bien, mientras tanto, en el plano político, yo les decía antes que no hay oficialismo. No hay oficialismo porque una condición para que exista lo que se llama el oficialismo es que haya un grupo de partidos que están unidos unos con otros con algún grado de consistencia con el gobierno. Pero aquí no ocurre eso. Ya y se partió otra pelea a la cual tuvo que tratar de echarle un embalde de agua al presidente Kast entre republicanos y gente de Chile Vamos a propósito de la votación
por la acusación constitucional contra el genio resplandeciente Nicolás Grau. Evidentemente los republicanos le reprocharon a la gente de Chile Vamos su postura una vez más sinuosa, chueca, que ellos creen ahora porque, como decía Nicole ayer, nos contaba y comentamos eso, ahora se consideran ellos los valientes. Valientes porque afrontaron el juicio de doña Juanita. Una pequeña observación, estimado amigo. La valentía o la cobardía se mide en función de los enemigos o posibles enemigos que tenemos al frente, no de enemigos que no están al frente y que no son enemigos en primer lugar, que son un telón de fondo. No es doña Juanita con sus comentarios y su rebuzno frente al televisor, molesta por ver a Chile Vamos actuando así o así, los que son peligrosos para Chile Vamos. Para Chile Vamos, el enemigo, los que temen, están encima. Es la gente del progresismo. Y es la gente de los republicanos porque temen que les estén quitando el piso. Así que no son valientes. Son cobardes con la izquierda y son valientes con el gobierno. Es una cosa híbrida, digámoslo. Entonces, los republicanos que no pudieron contenerse, realmente habría que ser sobrehumano o infrahumano en algunas ocasiones para contener la indignación ante este espectáculo que permanentemente nos está dando Renovación Nacional especialmente. Entonces se armó bien una pelotera. Se agarraron, intercambiaron, no sé si insultos, pero intercambiaron interpelaciones más o menos fuertes y ásperas. Kass los llamó a terreno. Creo que dije en el programa de anteayer que no hay unidad en este país en ningún sentido. No hay tampoco unidad en la izquierda, pero hay menos desunión. No hay unión en la izquierda, pero hay menos desunión que en la derecha. Hay menos desunión porque por lo menos tienen algo en común, la supervivencia física y política, que para ellos es la política, que para ellos son los cargos de gobierno, que para ellos es la presencia en el escenario político, porque no tienen otra cosa que hacer. No es lo mismo en la derecha. Entonces, en la izquierda no hay mucha unión, pero tampoco hay tanta desunión. En la derecha hay muy poca unión y mucha desunión. Por temas generacionales, por temas de, qué sé yo, ideas, suponiendo que las tengan en Chile Vamos, propias, digamos, porque claro, se han colgado muchas ideas de la izquierda. Entonces explotaron los republicanos. No pudieron contenerse y se armó la pelotera y llama a la unidad. Y como digo, la unidad no hay unidad en este país, no hay unidad dentro de las familias. Se han perdido amistades, uno deja de ver a veces a parientes porque sabe que a los 5 minutos nos vamos a estar agarrando por cuestiones políticas. ¿Y por qué nos estamos agarrando por cuestiones políticas? Porque el país llegó en su conjunto, situaciones de blanco y negro en muchas materias, por una evolución histórica. Eso era inevitable. Y se toma partido. Y entonces vienen los enfrentamientos en las familias, en los grupos, en los colegios, en los sindicatos, en todas partes y desde luego en el escenario político. Y dentro de los partidos políticos y dentro de las coaliciones, por todos lados cunde la desunión y escasea la unidad. En los momentos en que el país, bueno, repito un argumento que he dado muchas veces, en los momentos en que hay una crisis brutal que más requiere inteligencia y unidad, es cuando menos hay inteligencia y unidad. Y eso, esa falta de inteligencia y esa falta de unidad, es parte de la crisis. Es uno de los componentes de la crisis. Esta pelotera entre republicanos y libertarios, por un lado, y Chile Vamos por el otro, especialmente con la Nación Nacional, va a continuar. No tiene remedio. No van a cambiar los señores de Chile Vamos y las señoras, especialmente de Chile Vamos. Tampoco van a cambiar los republicanos y los libertarios. Y no van a cambiar no simplemente porque crean que tienen más razón que los otros, sino porque tienen más razón que los otros, porque a pesar de todas las fallas que puedan tener, están realmente más en sintonía con los momentos históricos que vive el país. Eso es un hecho objetivo, es una certeza matemática, que se refleja en su postura, que se refleja también en las votaciones que han recibido. Mientras que la postura de Chile Vamos es obsoleta y es anacrónica. Y eso también se refleja, por ejemplo, en la votación que recibió la señora, y que la tiene tan resentida, la señora Matei. Y que se va a seguir reflejando. Porque yo les aseguro
que en las próximas elecciones parlamentarias Chile Vamos se va a hundir. Ya se están hundiendo. Muchos partidos políticos en este país viven del vuelito, de la inercia, de votaciones que se celebraron hace 4 o 5 años. Entonces tienen presencia política en el Congreso, en todas partes. Pero eso son reliquias ambulantes. Son como si viéramos por la Alameda andando un dinosaurio. Son una cosa que no tiene duración. Están vencidos. Se les venció. Llegaron a su fecha de vencimiento hace rato. Bien. Veamos qué más cosas tenemos acá. Voy a tocar ahora un punto positivo. Una vez que haya, primero que nada, recordado, amigos, algunos de los auspiciadores que tenemos acá. Pontara, que está recibiendo más y más interesado en publicar sus libros, en que lo ayuden a publicar, incluso que los ayuden a escribir el libro que tienen todavía en la cabeza nada más. Todo eso es el servicio que entrega Pontara, que va a terminar, en algunos casos, con la publicación de los libros. No se puede asegurar de todos los libros, pero sí se puede ayudar a que muchos de ellos puedan llegar finalmente a las prensas y llegar a las estanterías de las librerías. Y eso es el tema de Pontara, del cual yo soy un minúsculo engranaje, pero un engranaje al fin y al cabo, para ayudar a la gente a que hagan el mejor trabajo posible, como me ayudaron a mí los fantasmas de otro planeta que me vienen a ayudar a mí. Hay que saber con quién se ayuda uno, ¿no? Yo como escritor me he ayudado leyendo mucho. Otros se pretenden ayudarse yendo a eso que llaman talleres literarios. Bueno, Pontara es otra manera de ayudarlos, amigos, que yo creo que es muy, pero muy efectiva, y ya se ha sumado un buen número de gente, no se pueden creer. Tiene muy pocas semanas este emprendimiento, ya tiene un montón de interesados, y no solo interesados, gente que ya está adentro. Pontara.cl. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que están para revisar la logística de su empresa, ver lo que está mal, recomendarle las mejoras necesarias, buscarle el personal adecuado para que su logística no le esté creando problemas, muchas veces invisibles, como esas hemorragias internas que no se notan hasta que uno se cae desmayado. Y en este caso, cuando uno cae en quiebra. sliconsultores.cl. Sigo con La Bollería, una empresa de banquetería, pero que también hacen pasteles y dulces muy ricos, que está disponible para cuando usted esté en la obligación, porque es una obligación a veces. Nadie anda armando banquetes por gusto, creo yo. Es un cacho. Bueno, ellos son unos excelentes banqueteros y usted los ubica en Instagram, @labolleriapirque. Yo se los recomiendo, conozco los productos de ellos, por eso en una cosa tan complicada como recomendar alimentos. Bueno, aquí me atrevo porque conozco esos alimentos, los que preparan. Instagram, repito, @labolleriapirque. Y voy a dejar para después lo del vino. Antes, amigos, quiero hablarles de una cosa que me parece muy, muy, muy interesante. Varias cosas que me parecen muy interesantes. Unas para bien y otras para mal. Para mal primero, para terminar con las de bien. La confianza en las instituciones. Se ha hecho un estudio de la confianza que tienen en sus instituciones los habitantes de los países del OCDE, que siempre se usa como referencia en nuestro país. Bien, veamos los resultados para Chile. En general, en todos los ítems, los resultados de Chile fueron inferiores al promedio de la OCDE. O sea, tenemos menos confianza en todas las instituciones que el promedio de la OCDE. Y aquí les doy ahora los detalles. Solo el 26% de los chilenos confía en el gobierno central. La cuarta parte. El 16% confía en el Congreso. O sea, el 84% no confía en el Congreso. El 11% confía en los partidos políticos. O sea, el 89% no confía en absoluto en los partidos políticos. En cambio, y aquí llegamos al único punto positivo, todavía por debajo del OCDE, pero positivo, el 55% de los chilenos confían en las Fuerzas Armadas. Saquen sus conclusiones de eso. ¿Por qué confían en las Fuerzas Armadas y no confían en los partidos políticos? Yo creo que la respuesta es bastante obvia.
Por último, las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles, están en sus campos de entrenamiento y no cometen los desafueros, no cometen las barbaridades, como instituciones me refiero, que se ven en el Congreso. Ahí tenemos, por default, y por otras cosas también, muchas personas. Pero miren ustedes esto, los partidos políticos que son elemento fundamental de una democracia, 11%, o sea, 89% de desconfianza en los partidos, y yo creo que con mucha razón. Esto no es ser populista, ser liviano, de caer en los clichés, es un hecho. Los políticos tratan de verlo así, que esto es un tema de que hay gente que está siempre contra los partidos, porque son antidemocráticos. No, yo no soy antidemocrático. Yo soy un chileno común y corriente que veo lo que ha sucedido en este país, que veo cómo se han comportado, cómo se comportan de los dos extremos. ¿Cómo voy a confiar en los partidos? Uno con ideas absurdas, por no decir imbéciles, otro con falta absoluta de idea, con falta absoluta de valor, con falta absoluta de coraje, con cero lealtad. ¿Cómo puede tener uno confianza en los partidos políticos? Esa es una muy mala noticia. La buena noticia, por lo menos para el mundo, no sé para Chile, porque aquí no sé si se va a hacer algo al respecto. El tema de la reforestación en Chile, del cual se habla mucho, se hace poco. Incluso en este momento, los únicos que realmente reforestaban en escala, que son las empresas madereras, ya no están reforestando porque dicen, ¿para qué? Nos vienen a quemar los pueblos originarios. De hecho, están despidiendo mucha gente. La industria maderera está despidiendo gente ya. Así que van a estar reforestando. Bueno, la parte buena, y olvidémonos de Chile, porque después de todo no vivimos en Chile, vivimos en el planeta Tierra. Lo que pasa en cualquier punto del planeta Tierra afecta a todo el mundo. El gramo de oxígeno que se produce en un bosque que está en Amazonas o que está en Indonesia se mezcla con toda la atmósfera, nos favorece también a nosotros. Vivimos en la misma casa. Bueno, se ha descubierto un método de reforestación realmente extraordinario por su eficiencia, que no consiste en plantar arbolitos miniatura, que entre el 60 y el 90% de las veces al año siguiente ya están todos muertos. O porque se los comieron los animales, o porque la tierra no servía, o porque no había agua, por lo que sea. Se descubrió, un agrónomo descubrió esto, ganó un premio, y se está aplicando en muchas zonas de África, que ahí donde usted ve un terreno desolado y árido, en el fondo hay un bosque completo bajo tierra, en las raíces que están esperando las condiciones. Se descubrió entonces que lo que hay que hacer es no plantar nada, sino preparar el suelo que puede estar muy comprimido, muy apretado por el paso de infinidad de ganado que anda destruyendo lo poco que hay. Porque la lluvia que cae en ese suelo comprimido se va, escurre y no sirve de nada, no humecta las capas inferiores del terreno. Y entonces, y hay videos que ustedes pueden ver en YouTube, yo los invito porque elevan el ánimo. Poblaciones de gente común y corriente de los villorrios de ciertas regiones de Etiopía. Todos los días salían a hacer, por ejemplo, a cavar unos agujeritos, a preparar unas canaletas para que el agua que viene cayendo por una ladera no siga cayendo, sino que vaya quedando en esa canaleta, preparando el terreno para que se humecte. ¿Y qué pasó? Y ahí están los videos, las fotografías que son maravillosas. En un año o en dos, eso que parecía muerto se convirtió en un lugar floreciente de vida vegetal, porque todas esas raíces que estaban esperando quizás por siglos, encontrando las condiciones favorables de humedad, de terreno, de bacterias, etc., brotaron. Esos árboles escondidos bajo tierra brotaron. Todos estos proyectos de reforestación basados en plantar arbolitos en miniatura, las semillitas, normalmente, no siempre, pero muchas veces fracasan porque no hay agua, porque el terreno no sirve. Entonces en un año se murió todo. Y la gente se desanima y no lo hacen más. Cuando estaba todo ahí ya, era cuestión de preparar el terreno. La reforestación consiste en repreparar el terreno. Esto es lo que llaman ahora regeneración natural. Está todo ahí en la tierra esperando que la ayudemos. Removiendo la tierra, preparando las condiciones para que el agua que caiga, poca o mucha, se quede ahí. Y poco a poco brota la vida. Yo estoy seguro que si hiciéramos eso en nuestro país, por ejemplo en zonas semidesérticas o ya casi desérticas en el norte chico, o ya incluso en la zona central,
podríamos ver el mismo resultado. Pero no me hago fe en que se vaya a hacer nada, porque en este país los temas importantes, los temas de larga duración que tienen que ver con la prosperidad o la subsistencia de nuestro país para nuestros hijos y nuestros nietos importan un huevo. Aquí todos hundidos en el tema de la política. Entonces, cuando habló de reforestación, no sé cómo lo iba a hacer, pero cuando habló de reforestación, Piñera no se reforestó absolutamente nada. Y, como digo, las empresas madereras tampoco lo están haciendo, porque ¿para qué? ¿Para que se los vengan a quemar? He ahí los efectos de las malas instituciones, de las malas políticas y de los grupos que quieren destruir las instituciones y las políticas. He ahí resultados concretos. He ahí el resultado concreto de los territorios liberados que decía Boric. Pero pensemos en términos globales, no pensemos en términos nacionales, parroquiales, pensemos en el planeta. Yo pienso en términos del planeta. Yo, Fernando Villegas, me siento viviendo en el planeta, no en Chile. También en Chile, pero Chile está dentro de un planeta. Lo que pasa en cualquier parte del mundo positiva es positiva para todo el planeta, por lo tanto de rebote para nosotros también. Si acá somos tan vacas, porque somos bien vacas los chilenos, no reforestamos, no hacemos nada. Y si reforestamos sin tomar en cuenta estas nuevas tecnologías. Si hacemos mal las cosas o si no las hacemos. Ok. Pero al menos si el resto del planeta lo está haciendo, algún beneficio nos va a llegar. En algún momento a alguien se le va a ocurrir que este país tiene potenciales de reforestación inmensos. Incluso en aquellas zonas que parecen un peladero sin salvación. Están equivocados. Estudian un poquito de historia además, historia geológica de Chile, y van a descubrir que zonas que ahora parecen desiertos eran verdaderos bosques hasta que llegó un cambio climático y sobre todo cuando llegó el hombre a cortar y a destruir todo. Porque hasta el momento una parte importante de la humanidad no ha hecho otra cosa que destruir el planeta. Una parte la construye. Cuando vi esas imágenes de esas señoras pobres de Etiopía, con un asadón o un pico, haciendo hoyitos en el suelo. Cuando vi unos viejitos, con pala en mano, preparando canaletas. Es emocionante, estimado amigo. Esa es la gente que podríamos llamar la sal de la tierra, la que salva al planeta, la que puede salvarlo. Yo supongo que hay algunos así también en nuestro país, solo que no se les ve ni se les oye en medio del tumulto político, que no sé cómo calificar, estrecho, egoísta, malicioso, resentido, miope, inculto, poco inteligente. Bueno, una noticia buena además, ahora les puedo mostrar una botella de vino, me llegaron, Prosperus. ¿Cómo hacer para tener vinos de la excelencia de este y de otras marcas? Siendo socia del Club Eudora, socio o socia. Hay que especificar siempre los sexos ahora. Hay que ser socio o socia del Club Eudora. Hay varias modalidades. Una vez al mes usted va a recibir una caja, como recibí yo un poquito antes de hacer este programa, con varias botellas. Una de ellas era este vino Prosperus del año 2020. Debe estar como para tomárselo, ¿no creen ustedes? Yo creo que me lo voy a tomar este fin de semana, así que véanlo por última vez. Pero ustedes podrían también tenerlo, u otros, también de estas marcas que ustedes no van a encontrar en ninguna botillería, ni siquiera esas botillerías pituconas del barrio alto. Amigos, la experiencia de probar un vino de gran calidad, aunque sea una vez al mes, 2, 3 botellas o 4 que le lleguen, le duran una semana, 2, bueno, una experiencia fantástica, una experiencia que eleva el espíritu. Recuerden, los cristianos, que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ningún problema en transformar el agua en vino. Por algo será. Bien, eso era Eudora Vinos. Edisur les recuerda que está en compañía de 1025 con un montón de libros de autores importantes, en libros bien hechos, bien impresos, con letra agradable, con buen papel y a precios accesibles. Compañía 1025, y además en el sitio edisur.cl hay una sección digital donde ustedes pueden, obviamente, darse el gusto de comprar libros digitales, o sea, los archivos. Y termino con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones integral, les explicaba las razones, que está disponible para que su servicio, su producto tenga existencia en el mundo. Bueno, creo que me alargué un poquito.
Incluso me quedaban más temas, pero no los voy a poder tocar. Será otro día. Y para mañana, sábado y domingo, tal vez me voy a concentrar en el tema que a mí me interesa muchísimo, porque la vida me interesa más que cualquier otra cosa. La vida vegetal, los árboles, los bosques, todo lo que crece en un bosque, no solo árboles, los arbustos, las flores, la fauna, las aves, todo eso que es vida, que es maravilla, que es belleza y que nos permite además subsistir. Tal vez me dedique a hacer un programa dedicado a contarles de las distintas y exitosas iniciativas de reforestación que se están llevando a cabo, se han llevado a cabo hace poco en todo el mundo, en Europa, en Asia, en China, etcétera. No en Chile, lamentablemente. Eso sería todo, amigos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.